Un momento devocional con el pastor Víctor Manuel Buitrago. El infierno según el Señor Jesucristo. Queridos hermanos, amigos en Cristo, bienvenidos a este tiempo de comunión con la palabra de Dios. Mire, hoy traigo algo que espero no sea efímero ni trivial, sino que en una hora de profunda reflexión donde el Espíritu Santo nos invita a mirar hacia las profundidades de la eternidad, que esto sirva para nuestra vida. Voy a leer en el Evangelio de Lucas capítulo 16, de los versículos 19 al 31. Si usted puede leer conmigo esta parábola del Señor Jesucristo, que no es un cuento inventado para entretener, sino una revelación divina que ilumina el destino eterno del alma humana. Dice: había un hombre rico, el cual se vestía de púrpura y de lino fino, y banqueteaba espléndidamente todos los días. Y había un mendigo llamado Lázaro, que yacía a la puerta del rico, lleno de llagas, y deseaba llenar su vientre de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades levantó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él exclamó, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque padezco tormento en estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro asimismo males. Pero ahora estés consolado y tú atormentado. Y además de todo eso, hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de modo que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces él dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, no sea que ellos también vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: tienen a Moisés y a los profetas, óiganles. Mas él dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos a ellos, se arrepentirán. Y le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantase de los muertos. Permítame hacer una pequeña oración, ¿sí? Padre Celestial, ilumina nuestras mentes con tu palabra. Que esta corta meditación no sea solo palabras, sino fuego que queme el pecado en nuestros corazones y nos impulse a una fe genuina. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar del infierno según el Señor Jesucristo. No es un tema que busquemos con placer, como quien elige un banquete de delicias. Al contrario, es como adentrarse en una caverna oscura, donde el eco de la verdad resuena con advertencia y urgencia. Jesús, el Hijo de Dios, quien conoció el cielo y descendió a la tierra, no evitó este asunto. En esta parábola no describe un mito lejano, sino una realidad eterna que confronta a cada uno de nosotros. El infierno no es una invención humana, no es para asustar niños, ni es una metáfora poética para disuadir el mal. Es la enseñanza clara de nuestro Salvador, quien ama tanto que nos advierte del peligro para que huyamos hacia su gracia. Imaginemos por un momento la escena que Jesús pinta con palabras vivas. Un rico envuelto en lujos, indiferente al sufrimiento ajeno.
Un mendigo Lázaro a sus pies anhelando migajas. La muerte los iguala. Uno al seno de Abraham y el otro al Hades de tormento. No hay apelación, no hay segunda oportunidad. Y desde allí, el rico clama, pero su clamor es vano. Esta historia no es alegórica en el sentido de que todo sea simbólico. Jesús la presenta como una ventana a la eternidad para que entendamos el destino de quienes rechazan a Dios. Hoy exploraremos 4 verdades sobre el infierno extraídas directamente de estas palabras del Señor. No es aniquilación, sino una existencia lúcida sin esperanza. Es la distancia definitiva entre el alma y Dios. Es el reverso del consuelo eterno, un tormento sin término, y es el recordatorio eterno de una oportunidad rechazada. Yo espero que estas verdades nos muevan no al miedo paralizante, sino al arrepentimiento activo y a la adoración gozosa de Cristo Jesús. Permítame comenzar con la primera verdad. El infierno no es un estado de aniquilación, sino una lúcida existencia sin esperanza. ¿Cuántas veces hemos oído voces modernas que suavizan esta doctrina diciendo: el infierno es solo la muerte, el fin de todo? Dios es amor, no destruirá a nadie. Pero escuchen al Señor Jesucristo. El rico no se desvanece en la nada. Levanta sus ojos en el Hades y ve a Abraham y a Lázaro y recuerda su vida pasada. Clama por misericordia, pide un dedo mojado en agua para refrescar su lengua. Está consciente. Su mente no se apaga como una vela extinguida. Al contrario, su conciencia es aguda, despierta, atormentada por la claridad de su elección. Piensen en esto. Miren. La aniquilación sería, en cierto modo, un alivio cruel, un olvido misericordioso que borra el dolor, pero el infierno es lo opuesto. Es la perpetuidad de la existencia sin el velo del sueño o la distracción. El rico no sueña, ve, oye, sufre. Su alma separada del cuerpo permanece vibrante, capaz de remordimiento, de anhelo insatisfecho. Jesús lo describe con precisión. Estando en tormentos, levantó sus ojos. No es un vacío negro, sino una luz infernal que ilumina cada error, cada indiferencia. Recuerden las palabras de Jesús en Mateo 25:46: e irán estos al castigo eterno. Eterno no significa finito, eterno significa sin fin, consciente, real. Ilustren esto con su propia vida. Miren, han tenido una noche de insomnio donde cada preocupación se agranda en la quietud. Multipliquen eso por la eternidad, sin escapatoria. El infierno es la lucidez absoluta sin la esperanza que redime. El rico sabe exactamente dónde está, en llamas, separado, clamando en vano. No hay anestesia divina para el incrédulo, solo la realidad desnuda de su rebelión. Mire, hermano, amigo, si hoy dudan de esta verdad, miren a la cruz. Jesús no murió por almas que se evaporan, sino por almas eternas que necesitan salvación. Él resucitó para probar que la existencia continúa y nos invita a una vida eterna con Él, no contra Él. Ahora, pasemos a la segunda verdad. El infierno es el lugar donde la distancia entre el alma y Dios se vuelve definitiva. Aquí en el relato de Jesús, Abraham le dice al rico: una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de modo que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá tampoco.
Qué imagen más poderosa, ¿verdad? No es una grieta que se pueda saltar con un esfuerzo heroico o un último arrepentimiento tardío. Es una cima inmensa, excavada por la justicia de Dios, infranqueable una vez que la muerte sella el destino. Aquí vemos el corazón del infierno. No solo fuego o sufrimiento físico, aunque el Señor Jesucristo lo menciona, sino la ausencia absoluta de Dios. El rico en vida vivía distante de Dios, banquetes sin oración, lujos sin generosidad, indiferencia al mendigo, que simboliza el clamor de los pobres por justicia divina. Ahora, esa distancia se cristaliza para siempre. Dios, quien es la fuente de toda luz, de todo gozo y de todo amor, se vuelve inalcanzable. El Salmo 73:25 lo dice de esta manera: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. En el cielo esa unión se consuma. En el infierno se eterniza la separación. Imaginemos a un viajero en el desierto abrasador, sediento, viendo un oasis al otro lado de un abismo. Grita, extiende la mano, pero la cima lo separa. Así es el alma en el infierno, anhelando lo que rechazó. El rico ve a Lázaro en el seno de Abraham, pero no puede cruzar. ¿Por qué? Porque en vida eligió su propio reino, no el de Dios. Hermanos, amigos, esta cima no es arbitraria, es el eco de nuestras decisiones diarias. Cada vez que ignoramos la voz de Dios en la Escritura, en la conciencia, en el prójimo necesitado, cavamos un poco de esa brecha. Pero alabado sea Dios, porque mientras vivimos, el puente está tendido. Es la cruz de Cristo. Él cruzó la cima por nosotros, descendiendo a la muerte para que nosotros ascendamos a la vida. ¿Cruzarán hoy ese puente o lo dejarán para mañana, que no existe? La tercera verdad nos lleva al reverso del consuelo eterno. El infierno es tormento sin término. Contrastemos las dos mitades de la parábola. Lázaro, el pobre, es consolado en el seno de Abraham. Eso es descanso, comunión, gozo, un gozo sin fin. El rico, en cambio, padece en llamas. Padezco tormento en estas llamas, clama. Jesús no mitiga esto, lo afirma con crudeza. El consuelo eterno es la herencia del creyente. Miren lo que dice Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. El infierno en su sombra invertida serán lágrimas eternas, clamor sin respuesta, dolor insensato. ¿Qué es este tormento? No solo fuego literal, aunque el Señor lo usa como imagen vívida, recordando el valle de Hinnom, donde se quemaban las basuras y también se quemaban niños en sacrificios paganos en ese lugar. Mire, es el fuego del remordimiento, de la separación, de la justicia divina que quema el pecado sin consumirlo. El rico no pide escapar, solo un alivio mínimo, un dedo de agua. Pero si eso se le concede, porque el consuelo es para los que en vida buscaron al Consolador. Hermanos, amigos, piensen en el dolor de una pérdida irreparable. Un padre que pierde a un hijo y no puede traerlo de vuelta. Multipliquen eso por la eternidad, sin Dios para sanar la herida. Es el nunca más de la oportunidad perdida. Pero escuchen, este tormento no es sádico, es la consecuencia lógica del pecado que odia la santidad de Dios. El cielo, allá en el cielo, el gozo crece porque estamos cerca de la fuente de todo bien. En el infierno,
El mal se pudre en sí mismo, sin redención. Jesús en Marcos 9:48 lo llama donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Sin término. Hermanos, amigos, esto no se acaba. No hay pausas, no hay misericordia post-mortem. ¿Por qué nos dice esto el Señor Jesucristo? Para que valoremos el consuelo que ofrece hoy. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto dice Mateo 11:28. La pregunta es, ¿descansarán en él o elegirán el tormento? Esa es su decisión. Finalmente, la cuarta verdad. El infierno es el recordatorio eterno de que la oportunidad de creer estuvo al alcance y fue rechazada. El rico en su agonía no pide solo alivio personal, piensa en sus hermanos. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, no sea que ellos también vengan a este lugar de tormento. Qué ironía más trágica, ¿verdad? En vida banqueteaba sin testificar. Ahora desde el abismo suplica un mensajero. Pero Abraham le responde, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen a ellos. El rico insiste, si alguno fuera de entre los muertos, se arrepentirán. Y la réplica final, mire, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de los muertos. Aquí radica el aguijón eterno del infierno, la conciencia de la oportunidad despreciada. No hay excusa. La palabra de Dios estaba al alcance, las escrituras, los profetas y hoy el evangelio completo. El rico la tuvo, la ignoró y ahora su tormento incluye el eco perpetuo. Podrías haber creído. Es como un banquete rechazado donde el hambre eterna recuerda el plato que se apartó. Jesús profetiza su propia resurrección. Si alguno se levantase de los muertos. Y aún así, muchos no creerán. Hermanos, amigos, el infierno no es para los ignorantes forzados, sino para los que teniendo luz, prefirieron las tinieblas. Recuerden la historia de un hombre que al borde de la muerte vio su vida pasar como un río de decisiones. Cada no a Dios era un ladrillo en la pared de su prisión eterna. En el infierno ese río fluye sin cesar recordando, la fe estaba a un paso y la rechazaste. Pero alabado sea Dios, porque para nosotros la oportunidad aún palpita. Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. No esperen un mensajero del más allá. Escuchen hoy la voz de Jesús en esta parábola, en esta narración. Hermanos, amigos, hemos contemplado el infierno no para aterrorizarnos, sino para maravillarnos con la gracia de Dios. Jesús no nos deja en la cima. Él es el puente, el agua refrescante, el consolador eterno. El rico rechazó al mendigo en su puerta. No rechacemos a Cristo que llama a la puerta de nuestro corazón. Dice en Apocalipsis que si hoy oyen la voz, no endurezcan sus corazones. Arrepiéntanse, crean en el Evangelio y crucen hacia la vida eterna. Querido oyente, usted que está aquí conmigo en este video, en medio de las sombras eternas que Jesús nos ha revelado en este relato del rico y Lázaro, brilla con fulgor inextinguible la luz de la esperanza. No estás condenado a la cima del tormento ni a una existencia sin Dios, porque Cristo Jesús, el buen pastor, ha tendido el puente de la cruz sobre el abismo del pecado. Ese pecado que nos separaba ahora nos une a Dios con la cruz. Hoy, en este instante fugaz, que Dios te conceda
Tienes la opción soberana de escapar del infierno. Arrepiéntete de corazón, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y cree en el poder de su resurrección que vence a la muerte y la separación eterna. Él no rechaza al que viene a Él con fe humilde. Al contrario, te invita al seno de su consuelo, donde el fuego del juicio se apaga en las aguas de su gracia inagotable. Elige ahora, no mañana, porque la puerta de la misericordia está abierta. Cruza hacia la vida eterna en Cristo y transforma tu destino de agonía en un banquete de gozo perpetuo con el Padre Celestial. ¿Escogerás hoy la salvación que Él ofrece con sus brazos abiertos o la rechazarás? ¿Quieres orar conmigo? Señor Jesús, gracias por advertirnos con amor para quienes hoy sienten el peso de su pecado. Extiende tu mano salvadora. Llévanos del tormento potencial al consuelo eterno. Que vivamos para ti, testificando a otros antes de que sea tarde. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Yo deseo que ahora vivan en paz, pero no en indiferencia. Que el fuego de esta verdad encienda su fe. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Este soneto se lo atribuyeron mucho tiempo a Santa Teresita de Jesús, después a otras personas, no importa quién lo haya escrito, pero siempre me ha parecido que es un soneto que describe de una forma magnífica la manera en que debemos amar a Dios y por qué amar a Dios, cuáles deben ser nuestros motivos para amar a Dios. No me tienes que dar para que yo te quiera, para que yo te ame. No me tienes que dar. No me tienes que amenazar con el infierno. Yo quiero amarte por lo que tú eres. Ojalá que hoy decidas amar a Dios y entregar tu vida al Señor, y de esa manera, independiente del castigo eterno en el infierno, independiente de la paz eterna en el cielo, pero que amemos a Dios por lo que Él es y por lo que hizo en el Calvario por nosotros. Dios lo bendiga. Sí, que Dios le bendiga mucho más de lo que le ha bendecido hasta ahora. Hasta la próxima. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.